La presentación que voy a dar hoy día se trata de lo que ustedes ven acá, transformadores de estado sólido para redes de distribución. Y espero que sea una introducción para aquellos que no tienen idea de qué se trata este tema, ¿ok? Y que les pueda interesar desarrollarse en el área. Para los que no me conocen, mi nombre es Félix Rojas, soy académico de la Universidad de Santiago, del USACH, y trabajo en el Laboratorio de Accionamiento Eléctrico y Electrónica de Potencia. Bueno, ¿cuál es el outline de esta presentación? Tenemos en primer lugar una introducción a los sistemas de 4 fases. Vamos a ver qué es lo que son y por qué son importantes. Conceptos básicos acerca de transformadores de estado sólido, cuáles podrían ser sus principales aplicaciones. Y finalmente una aplicación experimental de convertidores para este tipo de redes. Bueno, en primer lugar la pregunta cae de cajón, ¿no? ¿Por qué son importantes las redes de distribución? O las redes de 4 hilos, ¿ya? Vamos a ver si los transformadores de estado sólido realmente van a llegar a cumplir algún rol o son vistos como un elemento importante dentro de estas redes. Y la pregunta es, ¿podríamos seguir ocupando los mismos transformadores pasivos que tenemos hoy en día en las redes, en los postes, estos tremendos armatostes de fierro, de cobre, para siempre? Bueno, para hacer una pequeña introducción a esto, podemos ver estos gráficos. Esto es de la Unión Europea del año 2015, donde nos muestra cómo ha ido evolucionando la inyección de energías de tipo renovable no convencional. Vemos que a partir más o menos del 2008 se produce un quiebre donde la componente solar aumenta considerablemente. ¿Esto qué hace? Bueno, es bueno desde el punto de vista ambiental, ¿verdad? Todos estamos felices con tener energía renovable en los sistemas, sin embargo, todos sabemos que el recurso natural energético depende del clima, el cual no es muy predecible y puede variar constantemente durante un día o incluso durante diferentes años. ¿Esto qué hace? A nosotros nos gusta a todos tener electricidad en la casa 24/7, ¿no? Y cuando se corta una hora ya, ¿cómo puede ser esto posible? Pero al mismo tiempo queremos tener el sistema completo lleno de energía renovable. Entonces hay una contradicción, ¿no? O sea, y barato. O sea, yo quiero tener electricidad cuando no hay sol ni viento, pero quiero que toda la red sea con sol y viento, ¿ya? Entonces, ese es uno de los principales problemas que enfrentan los sistemas eléctricos cuando el nivel de energías renovables es muy alto. Para que este sistema se siga manteniendo estable, a pesar de que en distintas zonas geográficas o donde yo estoy conectado no tengo sol y no tengo viento, ¿ya? O no tengo energía en ese minuto. Y ahí, un poco haciendo referencia a la presentación anterior de Pat, es donde se hace indispensable que una gran porción de tierra esté interconectada. Porque si en este minuto yo no tengo sol, puede que en Argentina haya de sobra sol, o en Brasil haya de sobra viento, ¿ok? Y eso hace que entre todos podamos tener una red más estable, y es a lo que apunta la Unión Europea hoy día. Bueno, aquí tienen un poco el mix energético en una comparación entre el 2000 y el 2015. Si vemos en el año 2000, la cantidad de viento y de sol, bueno, de sol era prácticamente cero, mientras que la de viento alrededor de un 2,4%, lo cual pasó a un 10 y a un 15. Eso ya es bastante considerable. Para quienes no están familiarizados con los sistemas tradicionales de potencia, un sistema eléctrico de potencia se compone de 3 grandes bloques. Tal como se conversó en la presentación anterior, hoy día nosotros no vivimos al lado del río que nos genera la electricidad, por lo tanto tenemos que hacerla viajar. Y la forma de hacerla viajar es elevando su tensión, ¿ya? Si elevamos la tensión, esto hace que las pérdidas sean más bajas. Entonces tenemos un punto de generación y a este bloque de acá se le llama sistema de generación. Después tenemos que transmitir la energía, con lo cual pasa por un bloque llamado sistema de transmisión, que transmite la energía, ¿verdad? Y este se caracteriza por ser de muy alto voltaje. Y luego pasamos a un sistema que se llama sistema de distribución, y como lógicamente su nombre lo dice, es para distribuir la energía entre todos los consumos, ¿ya? Estos pueden ser de tipo domiciliario, como también pueden ser empresas, plantas, y esta distribución de la energía se hace tanto en baja tensión como en media tensión, ¿ok? Los valores típicos del rango de energía de tensión acá es alrededor de los 12 kV, o sea, 12.000 volts en media tensión, mientras que en baja tenemos alrededor de 380, que es lo que tenemos en nuestros hogares, o 220 fase neutra. ¿Cuál es el desafío? Bueno, todo lo que está acá
es una red de 4 fases, ¿ya? ¿Y qué pasa con esa red? Está dejando de ser una red pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Está dejando de ser una red que solo consume energía. Lo vimos en las presentaciones de ayer, estamos llenando de paneles solares las casas, queremos inyectar energía en todos lados. Ahora eso hace que el operador del sistema ya no tiene control absoluto sobre la generación. Antiguamente él sabía claramente quiénes eran las personas que generaban energía y podía decir, usted entra a generar, nos falta energía. Pero ahora tenemos un set de generadores independientes que están siendo conectados en lo que antes era solamente para distribuir energía. Ahora podríamos agregar un pequeño bloquecito aquí que dijera generación también. El problema de esa generación es que no está controlada por quien opera todo este sistema, ¿okay? Y eso hace que sea un desafío interesante al momento de que transformemos las redes de mantenerlas estables. ¿Por qué? Porque la ley básica para mantener una red estable es que lo que se está consumiendo sea igual a lo que se está generando. Si ese principio no se cumple, la red se cae. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, vamos a tener dentro de los próximos años muchos autos eléctricos y en unas decenas de años más, todos van a ser autos eléctricos. Vamos a tener mucha generación de energía renovable y va a haber una componente muy importante que es almacenamiento de energía. Entonces, para que todas estas cosas conversen de forma armónica, necesitamos ser capaces de poder controlar de forma inteligente los flujos de potencia y de energía que hay entre todos estos actores. ¿Ok? Y bueno, ¿dónde está la clave para poder hacer esto? En electrónica de potencia, ¿ya? La electrónica de potencia, si yo tengo un transformador de tipo pasivo, lo único que hace es entregar lo mismo que le llegó a la entrada. ¿Ok? Si yo tengo un componente activo, el cual pueda estar regulando activamente esa energía, yo le puedo pedir mucha mayor flexibilidad, ¿ya? ¿Qué es lo que espero de estas futuras redes? Espero que existan flujos bidireccionales, o sea, que la energía se pueda transferir hacia cualquier lado cuando yo lo quiera. Aquí también. Necesito que las redes, independiente de que, por ejemplo, esta red de aquí se caiga, que yo pueda seguir operando con esta de acá, o independiente de que el sistema se caiga, que desde aquí se cortó la energía, yo podría ser capaz de utilizar la energía generada localmente para abastecer a un sector. A eso se le llama operación de isla, ¿ya? O a veces también standalone operation. Necesito low voltage write-through capability, o sea que frente a fallas esto actúe bien. Regulación de frecuencia, mitigación de problemas de calidad de energía y un control eficiente de los flujos de potencia. También tengo que contribuir a la estabilidad del sistema completo y todo esto tiene que ser, si no bien 100% logrado, pero muy apoyado por toda la red de distribución. ¿Ok? Y la red de distribución es lo que está acá. Entonces, lo que yo necesito es poder tener convertidores de electrónica de potencia que sean capaces de enfrentar o de conectarse a redes desequilibradas y desbalanceadas y no lineales. Aquí tienen, esta imagen ya la he visto un montón de veces, es la típica estructura de un convertidor trifásico, ya imagino que todos aquí están familiarizados. Sin embargo, tiene una característica bien particular, esa es que tengo una conexión de un neutro, ¿ya? Esa conexión sale aquí de un punto medio, ¿ya? Y esto es lo que se denomina un convertidor de 4 fases, porque tengo la capacidad de entregar conexión a 4 puntos. Yo puedo hacer eso de otra manera, agregándole otra pierna al convertidor. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, tengo mayor utilización del DC-Link, no tengo necesidad de dividir los capacitores o el DC-Link acá, mejoro el control de la secuencia 0 y puedo tener mayor cantidad de niveles en las tensiones moduladas a la salida. ¿Qué significa eso? Que tengo menos contenido armónico, filtros más pequeños y por lo tanto también un sistema más compacto que va a tener menos pérdidas. Otras aplicaciones pueden ser UPS para hospitales y data centers, todo lo que tenga que ver con redes. Ya tenemos edificios donde existen sistemas desequilibrados y no lineales. Filtros activos y una muy particular que les voy a hacer mención posteriormente son las Ground Power Units, que son fuentes para aviones. Bueno,
¿Por qué le puse Solid State Transformer a esta presentación? Me interesa mostrarles un tema que para mí es muy relevante y está siendo mi tema de investigación hoy día, que son los transformadores de estado sólido. Ustedes conocen el típico transformador, ¿verdad? Tiene ventajas que son muy importantes. Una de ellas es que es muy confiable y la confiabilidad en la industria es uno de los puntos más relevantes. Y lo segundo es que es muy eficiente, ¿ya? Entonces tenemos un competidor, si queremos reemplazarlo, tiene dos características que son difíciles de combatir o de ganarles, ¿ya? De vencer. Pero tiene otras desventajas que podrían ser muy claves para que definitivamente los reemplacemos. Y esas desventajas tienen que ver con que no hay control activo sobre las variables eléctricas. Ustedes saben que en un transformador la salida es una constante por la entrada y se acabó, ¿verdad? ¿Ah? Y con los taps un poquito, pero mecánico, ¿verdad? Tenemos caídas de tensión, o sea, la regulación de la tensión no es siempre estable, va a depender de la carga que tengamos porque tiene una impedancia entre medio. Y tenemos problemas de saturación y de calentamiento cuando nos vemos enfrentados a desbalances en las redes o armónicos, ¿ya? Que es con cargas no lineales. Y lo que hacía mención aquí el profesor también, tenemos problemas de intercambiadores de tap. O sea, si yo quiero regular la tensión, tengo que mover una maquinita, ya sea remotamente o localmente, que cambie el voltaje, ¿ya? Que en otras palabras lo que hace es cambiar el número de vueltas de un enrollado, ¿ok? Y lo otro es que lo puedo operar solo una frecuencia. O sea, este transformador es para 60 Hz o este transformador es para 50 Hz, pero si usted lo quiere ocupar a 30 Hz ya no le sirve, porque se quema. Porque tiene más pérdida, porque si no tendría que ser más grande, ¿ya? ¿Y por qué tiene que ser más grande? Bueno, eso lo dice esta fórmula que está acá, que tiene relación con las proporcionalidades del volumen de un transformador. Bueno, es directamente proporcional al rango de potencia al cual va a ser utilizado, a factor de utilización, densidad de flujo magnético, densidad de corriente, que tiene que ver con la temperatura que va a disipar, y lo más importante es que es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Qué significa eso? Que si un transformador para la misma potencia, ¿ya? Digamos 1 mega, lo quiero hacer de 50 Hz, va a tener este porte. Si ese mismo transformador lo quiero hacer para 1000 Hz, va a ser mucho más pequeño, ¿ok? Y ahí es donde podemos aprovechar la ventaja de ese efecto magnético con la electrónica de potencia. ¿Por qué? Porque con electrónica de potencia nosotros podemos transformar las señales de tensión o de corriente, las podemos manejar a placer, ¿verdad? Y de ahí nace el concepto que, nuevamente, como todo esto no es nuevo, de esto se viene hablando desde que existen los tiristores. El problema, tal como lo mencionó Pat antes, es que con tiristores nosotros no podemos conmutar muy rápido. Y si no podemos conmutar muy rápido, significa que los elementos no pueden ser muy pequeños. Y si los elementos no pueden ser pequeños, ¿cuál es la idea de reemplazar el transformador, verdad? Entonces, ¿cuál es la idea? Generar un transformador de tipo estado sólido, ¿ya? Va a cumplir la misma función de un transformador pasivo, va a tener una tensión y una frecuencia de entrada, pero tiene la ventaja de tener una tensión y una frecuencia de salida controlable, ¿ya? Adaptable a las características de la aplicación, simplemente cambiando un par de líneas de código, ¿verdad? Y la otra característica importante que tiene es que, tal como se habló recién, existe una necesidad en las redes futuras de poder tener conexión a corriente continua, ¿okay? Eso es algo que seguramente va a pasar, donde va a existir una mezcla entre sistemas alternos y continuos en redes de distribución, porque muchas veces es mejor tener un enlace continuo. O por ejemplo, imagínense ustedes, tienen una planta de paneles fotovoltaicos. ¿Cuál es el sentido de tener un dispositivo extra que transforme la energía DC o continua, que es inherente de los paneles solares, alterna solamente por el hecho de querer conectarlo a una red? Si en mi casa yo tuviese un puerto de continua y un puerto de alterna, perfectamente puedo tener mi planta de paneles solares y conectarla directamente continua. Y me ahorro una tremenda etapa. Imagínense eso ahora extrapolado a una red completa. Las plantas, donde son miles de millones de dólares, que tienen que gastar en convertidores que traspasen esa tensión continua alterna por el solo hecho de que las redes son de alterna, tuviesen la oportunidad también de conectarse en continua.
¿ya? Ahí hay un mix y eso es una cosa que está en discusión todavía en la literatura, ¿ya? Pero que probablemente apunta hacia allá. Por lo tanto, uno de los requerimientos es que también estos tipos de transformadores tengan un puerto DC de salida y eso lo podemos hacer con electrónica de potencia. ¿Qué gracia tenemos? Que independiente de la carga, como esto es regulado, no tenemos caída de tensión. Por lo tanto, tenemos teóricamente una regulación de tensión perfecta. No tenemos intercambiadores de tap mecánico. Olvidamos de eso. Podemos operar en un múltiple rango de frecuencia y no tenemos saturación de armónico. Es menos pesado. ¿Y por qué es menos pesado? Porque nosotros lo que estamos haciendo es el truco, ¿verdad? De agarrar ese transformador que era de 1 mega y pasarlo a uno más pequeñito que va a funcionar a una frecuencia mayor. Y los cambios de frecuencia los hacemos dentro del transformador de estado sólido. Menor volumen. Menor volumen es una pregunta todavía. ¿Será menor volumen? Tenemos un transformador pasivo que es de este porte. Bueno, el otro es pequeñito, pero toda la electrónica de potencia que hay que poner por el lado, ¿será equivalente? ¿Será un poco más incluso? Bueno, menor peso, seguro. Menor volumen, hay que discutirlo. ¿Cuál es la desventaja principal? Bueno, como todo equipo de electrónica de potencia, es más caro, es más complejo, es menos robusto y por ende tiene menor confiabilidad hasta ahora. O sea, con la confiabilidad y la robustez de un transformador que es un pedazo de fierro enrollado con cobre, no se puede combatir, ¿ya? A eso yo lo puedo agarrar a patada, le puedo tirar agua y no le va a pasar nada, ¿ya? Y contra eso no se puede competir. Entonces es ahí donde tenemos que tratar de acercarnos lo más posible a llegar a niveles de confiabilidad y de eficiencia que tienen los transformadores pasivos. Pero es imposible que lleguemos más allá de eso porque la base de un transformador de estado sólido sigue siendo un transformador. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto se puede hacer de infinitas distintas maneras, bueno, no infinitas, pero muchas distintas maneras, en las cuales se interconectan dispositivos de electrónica de potencia teniendo en la base de que en el centro tenemos un transformador que ya no es de baja frecuencia, sino que de media frecuencia, pero sigue siendo de alta potencia. Por ejemplo, acá queremos tener 12 kV a 50 Hz y aquí vamos a tener 400 V a 50 Hz. Sin embargo, aquí podemos tener un enlace a 20 kHz. ¿Ya? ¿Quién hace la transformación? Bueno, este pasa de 50 kHz a 20, de 50 Hz, perdón, a 20 kg, y este de acá de 20 kg otra vez a 50. Ahí debiera ser AC. ¿Ya? Hay un error. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Que este transformador sea pequeño. ¿Y qué otras cosas ganamos? Bueno, todas las características que acabamos de comentar, ¿no? Tenemos control de flujo, regulación, un peso menor, pero de convertidores tenemos por montones. Tenemos convertidores AC-AC directo, tenemos convertidores AC-DC o esto sería un matrix indirecto, tenemos convertidores back-to-back que tienen DC-link entre medio y cada uno de esos a su vez tiene varias topologías. Tenemos convertidores multiniveles modulares, tenemos convertidores de 3 niveles NPC, flying capacitor, matrix, matrix indirecto, etc. Entonces cada una de estas cajitas puede ser reemplazada por una serie de alternativas. Sin embargo, las estructuras van a ser las que se presentan aquí. Y en global, la idea es saber que va a haber una etapa de electrónica de potencia en la entrada, un transformador de media frecuencia en el medio y una etapa de electrónica de potencia en la salida. A esto es a lo que se le conoce como transformadores de estado sólido. ¿Cuáles son los key points? Bueno, es necesario un transformador de media frecuencia y eso no es trivial. Desarrollar un transformador de media frecuencia que funcione a alta potencia no es fácil. Hay un montón de cosas desde el cable. Ya no puedo utilizar un cable común y corriente como el que uso 50 Hz. Se utilizan otros cables denominados cables LEADs, ¿ya? ¿Y se le ocurre por qué? ¿Por qué no puedo usar el mismo cable? Efecto pelicular, ¿verdad? Entonces tengo un efecto que se llama efecto pelicular, que mientras más alta la frecuencia, ustedes ya todos lo conocen, ¿no? Mientras más alta la frecuencia, la corriente empieza a irse por los bordes del conductor y deja de utilizar la superficie completa del conductor. Por lo tanto, si tengo una muy alta frecuencia, estoy utilizando en menor medida el cable. ¿Y qué se hace? Se separa un cable en cientos de hebras muy pequeñitas, ¿ya? Aisladas entre ellas, y eso se hace como un cable total, ¿ya? Hay un montón de detalles técnicos que hacen compleja la construcción de un transformador de media frecuencia a altas potencias, y eso también por sí solo es un tema de investigación. Estas topologías de acá, todos estos convertidores de aquí, tienen que enfrentarse a una media tensión.
porque esto es un transformador de distribución, ¿verdad? Dijimos que bajaba de 12 kV a 400 volt. Y hacer un conversor de media tensión ya vimos que no es tan simple, ¿ya? Lo acabamos de ver en la presentación de Pat, donde tenemos varias alternativas, pero no es algo trivial. Y por el otro lado, tenemos que enfrentar una red de 4 fases, lo cual tampoco es tan simple. Cuando tenemos que lidiar con desbalances y cargas que son no lineales, es decir, que inyectan armónicos, tenemos que hacer en control compensación de armónicos, y ya lo habló el profesor en la charla de ayer, no es tan trivial compensar armónicos cuando estos son de alta frecuencia. Bueno, desafíos, transformadores de media frecuencia, generar ondas de tensión en media frecuencia y media tensión, y más encima generar todo esto con bajo volumen. Es ahí donde hay muchas líneas de investigación que hoy día están siendo desarrolladas en diferentes institutos. ¿Qué aplicaciones tenemos? Bueno, tenemos futuras redes de distribución, que ya lo acabamos de mencionar. Nosotros no nos tenemos que olvidar que en la red de distribución, ¿ya? No solamente son las domiciliarias lo que vemos en una ciudad, dentro de un barco o dentro de un avión también hay redes, ¿ya? Son como mini ciudades. Y esas también son aplicaciones importantes porque ahí se necesita alta densidad de potencia. Y las otras aplicaciones importantes son en trenes. Los trenes generalmente tienen una catenaria, la línea donde se conectan es de 16 Hz. Como hablábamos que el tamaño del transformador es inversamente proporcional a la frecuencia, se imaginarán que si un transformador de 50 Hz es de este porte, de 16 Hz va a ser más de 2 veces más, ¿ok? 3 veces más grande. Entonces ahí cae de cajón entonces agarrar esa tensión, subirla a una frecuencia elevada y utilizar un transformador de media frecuencia para eso. Bueno, algunos approaches de esto en el mundo. Acabamos de ver, ¿no? El Uniflex de la Universidad de Nottingham. Ahí tenemos uno de los approaches que apunta hacia esta tecnología, donde tenemos un montón de celdas conectadas en serie a la entrada, ¿ya? Y otro montón de celdas a la salida, donde tenemos acá al medio un tercer puerto. Si ven, tenemos un puerto 1 de entrada, un puerto de salida y tenemos un tercer puerto que nos permite tener energía DC. Esta es una foto de Nottingham, me tomé la libertad de sacarla. Y aquí se ve cómo se ve estructuralmente esta topología. Esto es la unidad mínima, una celda. De estas son cientos conectadas y tienen que ser controladas armónicamente entre todas ellas. Y lo que está aquí es la unidad básica, que es este transformador pequeñito de media frecuencia que ven. Este setup es de 300 kVA, tiene 3 puertos, 3,3 kV en el puerto 1 y 2 y 415 volt DC en el puerto 3. Y por supuesto un transformador de aislación de media frecuencia. Tenemos otro que es el Siemens, que también se acaba de mencionar, donde aquí tenemos módulos de puente H conectados en serie, los cuales también acá ocupan un transformador de media frecuencia. Esto se ve más o menos así, donde aquí podemos apreciar uno de los módulos. Este es de 270 kVA, la diferencia es que aquí los switches están a baja frecuencia. Tiene conexión de fibra óptica, los drive IGBT, sus capacitores de cada uno de esos puentes H. Bueno, en honor al tiempo, les voy a mostrar ahora cómo se ve la segunda parte. Ya dijimos que un transformador de estado sólido se compone principalmente de 3 partes y de 2 lados, ¿no? Un lado que enfrenta la media tensión, después tenemos al medio un transformador de media frecuencia y al otro lado tenemos una parte electrónica potencia que enfrenta la baja tensión, pero tiene el desafío de ser una red de 4 fases. Por lo tanto, enfrenta cargas desequilibradas y con inyección de armónicos. Entonces aquí les voy a presentar una aplicación donde podemos ver esa segunda parte. ¿Han escuchado hablar alguna vez de lo que es una Ground Power Unit? ¿Alguien conoce lo que es eso? ¿No? Ni idea. Ya. Bueno, la mayoría, yo creo que alguna vez se ha subido un avión, pero yo sé que todos saben que dentro de un avión hay electricidad. ¿Sí? Cuando el avión va volando, la electricidad tiene que salir de algún lado. ¿Cuál es la fuente de energía? ¿Alguna idea? ¿Fuente de energía en un avión? Las turbinas, ¿no? Y la fuente primaria es petróleo, ¿verdad? Entonces tengo petróleo, diésel, lo quemo en las turbinas, y esa turbina, aparte de hacer andar el avión, están conectados unos generadores y los generadores generan electricidad para el avión. Pero ¿qué pasa cuando el avión aterriza? ¿Las turbinas siguen girando? No,
puedo estar parado 3 horas, ¿verdad? En el aeropuerto, y tengo aire acondicionado en el avión mientras estoy parado. ¿Hay electricidad en el avión cuando está aterrizado, cuando está parado y la gente está dentro? ¿O estoy sin energía? Con energía. Estoy con energía. ¿De dónde viene esa energía? Bueno, cuando el avión aterriza, vienen unos viejitos y ponen estas fuentes al lado del avión y le enchufan un cable. Y esa fuente se llama unidad de poder de tierra, ¿ya? Para los aviones. Entonces, cuando nosotros estamos en un avión detenido esperando que parta y las turbinas están paradas, la energía que tiene el avión viene de esta fuente. Y esta fuente está conectada a la red eléctrica del aeropuerto, ¿ok? Pero existen dos formas de hacerlo. Una es con un grupo motor generador y la otra es con electrónica de potencia. Claramente los tamaños nos dicen cuál es cuál. ¿Cuál es la gracia de esta fuente y por qué lo tomo como ejemplo? Porque un avión es una red de 4 fases. Un avión por dentro es igual que un sistema de distribución. Tiene 3 fases y un neutro, y entre fase y neutro se conectan distintas cargas. Esas cargas no son balanceadas siempre. Y muchas veces tienen equipos electrónicos, por lo tanto inyectan contenido armónico. Y ahí hay un desafío importante de cómo hacer esa fuente, que vendría siendo equivalente a la parte secundaria de un transformador de estado sólido. ¿Cuáles son los requerimientos? Bueno, una red bien especial. Primero es de 110 volts, pero es de 400 Hz. Y al ser de 400 Hz, hace que todos los elementos magnéticos que vayan arriba del avión sean más pequeños. Es por eso que es de 400 Hz. Típicamente de un rango de 90 kVA. Y aquí está la clave. Tiene que entregar voltajes balanceados a cargas desbalanceadas y no lineales. Bueno, en un convertidor de 2 niveles es complicado hacerlo por lo mismo que conversamos antes, ¿verdad? Tenemos limitado frecuencia de switching, por lo tanto una alternativa posible es hacerlo con un convertidor de 3 niveles. Aquí se ve el esquema total. Esta es la segunda parte, que es un convertidor, como vimos al principio, de 4 fases. Este es de 3 niveles y por medio de un filtro LC entrega tensiones balanceadas aquí a la salida, independiente de cuál sea la carga del avión. Para controlar esto se miden las tensiones de salida y se comparan con una cierta referencia. Eso pasa por controladores de tipo resonante, que a su vez, midiendo las corrientes de salida, pueden modular el convertidor. Discretización, un punto muy importante. ¿Por qué? Porque tengo que compensar armónicos de alta frecuencia, y esos armónicos de alta frecuencia llegan hasta el orden 13. Por lo tanto, es importante hacer una discretización compensando armónicos. Acá vemos el diagrama de Bode. Si yo quisiera compensar un armónico, este es su equivalente de Nyquist para conocer la estabilidad o la robustez, la sensibilidad del sistema. Y aquí tengo el Bode considerando todos los armónicos, y este sería su Nyquist, que es un poquito más complejo, pero lo que importa saber es cuánto es la distancia que hay entre este punto y el, ¿verdad?, -1, eso es control, ya lo saben, para saber cuánto es la estabilidad. Aquí están los parámetros del sistema con el cual se probó, y estos son los resultados experimentales en un sistema de aproximadamente 10 kVA. Tenemos cargas balanceadas, las corrientes son perfectamente sinusoidales, las tensiones de salida. Si tenemos cargas desbalanceadas, aquí vemos que tenemos fase A, B, C, y esta sería la corriente por el neutro. Las tensiones siguen siendo balanceadas. Aquí tenemos una carga no lineal, es conectado a un rectificador trifásico que perfectamente podría estar adentro del avión, ¿verdad? Y las tensiones siguen siendo bastante sinusoidales. Lo importante es que esto que está acá es la referencia, es el voltaje que tiene que modular el convertidor para mantener sinusoidales la salida al filtro. Aquí vemos cómo serían las tensiones si yo no compensara armónicos. En comparación con esta, se ven bastante más feas, ¿verdad? Esto ya está fuera de norma. Aquí tenemos otro resultado con cargas desbalanceadas y no lineales. Una carga monofásica, un rectificador monofásico, impactos de carga ya sea de corriente máxima a corriente cero, o de un cierto punto de operación desbalanceado a un punto balanceado, y vemos que la tensión casi no se ve afectada. Este es el balance de los capacitores en el convertidor, y este es un impacto de carga ya más crítico, donde se conecta un rectificador desenergizado, por lo tanto en un principio está operando como cortocircuito, y luego de eso vemos que las tensiones se estabilizan. Conclusiones. Primero, los transformadores de estado sólido abren un nuevo campo de investigación y de aplicación para redistribución. Es importante, es un tema que se va a estar estudiando durante los siguientes
10, 20 años. Por lo tanto, si a alguno de ustedes le interesa ir más allá en ese tema, es algo que tiene campo. Si queremos enfrentarnos o lidiar con cargas desbalanceadas y no lineales, es importante que sepamos que la parte de control es muy relevante. El proceso de discretización para la compensación, ¿ya?, de armónico es también muy relevante, y de esto ya nos dieron una charla ayer. Y el otro punto importante es que hacer transformadores de media frecuencia y de alta potencia no es trivial, ¿okay? Y eso también es un desafío técnico que se está viendo enfrentado. Eso sería. Muchas gracias.